El maestro subió a la barca, sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritando: Señor, sálvanos que nos hundimos. Jesucristo les dijo: cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó al viento y al lago y vio una gran calma. Ellos se preguntaron: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Evangelio según San Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Hay que aprender buenas lecciones en la vida cristiana, en la vida espiritual. Dios, el Hijo de Dios, da buenas lecciones a la vida de cada uno de nosotros. Cuando reconocemos la grandeza y el poder de Jesús de Nazaret, entonces reconocemos la vulnerabilidad y las falsas seguridades que a veces tenemos cuando podemos gritarle: Señor, sálvanos que nos hundimos. O decirle: Señor, esta enfermedad me tiene agotado. Voy a morir y no quiero morir. Señor, sálvame. Señor, sáname. Señor, libérame. ¿Cómo moverse en ese espacio donde Jesús de Nazaret enseña a no tener miedo y a saber superar las debilidades y a emprender las situaciones de la vida? Notas amables a la palabra de Dios, martes 30 de junio, año 2020. Enfrentar las situaciones de la vida. ¿Cómo enfrentaron los protomártires de la Santa Iglesia de Roma, cuya celebración es hoy en el calendario de la Iglesia Católica? ¿Cómo enfrentaron la situación de un gobernante tan criminal como lo fue Nerón, después del incendio de Roma, que tuvo lugar en el año 64 de la historia romana? Y hablar de todos los protomártires de la Iglesia Católica y por qué Nerón persiguió a los cristianos y por qué cometió esa cantidad de actos atroces. Presentó como culpables a los cristianos, castigándolos excepcionalmente a los que, odiados por sus abominaciones, al pueblo le llamaban cristianos. Hoy recordamos eso, los que somos católicos, una fiesta en el calendario litúrgico que nos pone en actitud de todas aquellas personas que murieron mártires ante la situación de un emperador en el año 64. Jesús de Nazaret, frente a una situación de la barca, frente a una situación para él de mucha tranquilidad. Él está durmiendo tranquilo y los discípulos se desesperan. Y la tempestad y el momento de la angustia y de la desesperación de un ser humano ante la enfermedad, ante una pandemia, ante una situación crítica y dolorosa, la tempestad desenmascara la vulnerabilidad y deja al descubierto como esa falsa seguridad con que a veces construimos las agendas de nuestra vida personal. Qué bueno que Dios nos diga hoy: no tengan miedo. Y qué bueno recordar hoy a ese hombre magno en la Iglesia Católica, San Juan Pablo II el Magno, que repitió cantidades de veces desde el inicio de su pontificado y no dejó de advertirlo: no tengan miedo, decía el Papa San Juan Pablo II. No tengan miedo. Non avete paura, decía así esa palabra en italiano y la repetía cantidad de veces. ¿Cómo admirar a Jesús de Nazaret y mirar en Él y poner la confianza en Él y no en nosotros?
¿Cómo aprender eso en la vida cotidiana de cada uno de nosotros? La grandeza, la fortaleza no la tiene el dinero, no la tiene la seguridad, no la tienen las propiedades que tenga una persona. La tienes en el amor a Dios, en la confianza en Jesús de Nazaret. Habría que darle una vuelta a la Sagrada Escritura y aprender a admirar a Jesús de Nazaret, como los apóstoles terminaron en el texto del Evangelio, como dice: ¿quién es este Señor que hasta el viento y el agua le obedecen? Domina el mar, vence y expulsa el poder del mal. Tiene el poder para perdonar pecados. Oiga, este señor es bien interesante. Tiene unos poderes impresionantes. Es decir, los poderes del Hijo de Dios no están en este mundo, en las prioridades del pensamiento humano, sino están en la nobleza y en la grandeza del ser, de lo que necesita verdaderamente un ser humano. Aparece un episodio en la Santa Biblia que se llama la tormenta calmada, en ese Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos 23 al 27. Y es como evocar momentos también bíblicos, como el caso del Éxodo, cuando la multitud sin miedo atravesó las aguas del mar, y eso es recordado allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 14. Jesús como que rehace ese éxodo y ese momento tan impresionante que vivió el mundo israelita. También acordarse del profeta Isaías, que en su tiempo, en el siglo VI, de esa historia de ese profeta, que le decía a la gente: cuando atraviese las aguas, yo estaré contigo. Era su mensaje profético. El episodio de la tormenta calmada, entonces también nos ubica en los salmos de la Santa Biblia. Y hay un salmo que es el Salmo 107 de la Santa Biblia. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron la obra del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Con su palabra desató el vendaval que encrespaba las olas del océano. Subían hasta el cielo y bajaban al abismo. Se sentía desfallecer por el mareo, se tambaleaba dando tumbos como ebrios, y su pericia no les valía de nada. Pero la angustia, invocaron a Dios y Él los libró de las tribulaciones, cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Salmo 107 de la Santa Biblia. El Papa Francisco animó tanto a la comunidad internacional el 29 de marzo del año 2020, justamente el Papa en una plena soledad, predicándole al mundo ante la situación de la pandemia del COVID-19 y tomando ese texto bíblico de la tormenta, de la barca, de los discípulos, de la tempestad, y puso a pensar a más de un gobernante en este momento que estamos ante la situación difícil y complicada del COVID-19. Y decía el Papa frases que los periodistas incansablemente repetían en la televisión europea y latinoamericana. Nos dimos cuenta de que esta pandemia que estamos pasando, el COVID-19, estábamos en la misma barca, dijo el Papa. Todos somos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesitados. Estamos llamados a remar juntos, dijo el Papa Francisco. Todos necesitamos de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una voz de angustia y le dicen a su maestro: perecemos, Señor, sálvanos, sálquenos de esta pandemia, de este momento tan difícil. Continúa el Papa en la segunda parte de su homilía hablando de la tempestad. Y hablando de la tempestad, decía el Papa en esa ocasión: la tempestad desenmascara la vulnerabilidad nuestra y deja al descubierto la falsa seguridad con que construimos nuestras vidas, proyectos, rutinas y prioridades.
Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, lo que da fuerza, dijo el Papa. La tempestad como que pone al descubierto los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de los pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras. Con la tempestad, termina el Papa su discurso, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar ante los demás. Ahora estamos en el COVID-19, no podemos salir, no podemos aparentar, no tenemos seguridades, la plata no nos sirve de nada, lo que nos sirve es un tapabocas y estar muy pendientes de no violar las reglas de bioseguridad. Ahí cayó el Papa a punto de decir cómo es de importante esa reflexión. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, de dejar al descubierto una vez más esa pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, es la pertenencia de ser hermanos y aprender a convivir los unos con los otros. Bien interesante la cita bíblica, el episodio bíblico para reconocer que la grandeza está en Jesús de Nazaret. No tengan miedo, que yo les arreglo el problema. No tengan miedo, no sean cobardes. Increpó el viento y vino la calma. Que Dios nos dé la gracia de admirarlo más a Él que nuestras propias seguridades humanas.